Bien, hoy día vamos a tratar el diagrama de flujo en la elaboración de la harina de pescado y aceite de pescado. Bien, ¿qué es la harina o el aceite de pescado? Ya ustedes más lo conocen, harina de pescado es un producto que se ha obtenido del procesamiento de pescado, principalmente el pescado anchoveta, aunque pueden haber otros grupos de pescados también que contengan más cantidad de aceite, principalmente más por el aceite. Aunque en algunos otros lugares o continentes pueden utilizar un pescado magro también. Aquí se reduce el contenido de agua, se le ha retenido agua, ¿no? Y aceite por operaciones de cocción, prensado, secado, molienda, ¿no? El cual puede provenir de diferentes especies. Y para darle un valor agregado y que este no se deteriore en el tiempo, se le agrega un antioxidante, ¿no? La cantidad del antioxidante está en función al contenido graso del pescado. En la producción de la harina se va a obtener también el aceite de pescado, que es un producto muy importante en toda la nutrición, principalmente animal. Perdón. Eh, en la acuicultura principalmente, también en la porcinocultura y en la producción de aves. Bueno, características, la harina de pescado es una buena fuente concentrada de proteínas de alta calidad y rica en ácidos grasos omega 3, ácidos poliinsaturados de 20 y 22 carbonos, como es el eicosa pentaenoico y el docosa hexaenoico, como DHA, EPA, y presenta pues una buena cantidad de aminoácidos esenciales, ¿no? Particularmente de metionina, cisteína, lisina, treonina y triptofano, que tiene una muy buena digestibilidad, ¿no? Está presente también en forma de péptidos, ¿no? Y aporta minerales como el fósforo y algunos oligoelementos, vitaminas del complejo B, incluyendo la colina, la vitamina B12, así como de las vitaminas liposolubles A y D. Generalmente las harinas de pescado están compuestas de una proteína entre 60 a 72%, ¿no? Como mínimo en función a la calidad del producto. Una humedad máxima de 14%, ya que cuando más humedad tiene, más fácil es que se honguee o se deteriore el producto. Grasa de 5 a 12 máximo, ¿no? Mientras más baja, mejor, para evitar el enranciamiento y la oxidación de la misma. Cenizas, 10 a 20% máximo. Ausencia de impurezas, ausencia de insectos, con un color marrón amarillo oscuro y el olor característico a pescado. No presenta salmonelas y está libre de materias extrañas y otros microorganismos. Se puede encontrar varias calidades de harina de pescado, pero de acuerdo al tipo de secado, en este caso pueden encontrarse la harina de pescado Super Prime, harina de pescado Prime y la harina de pescado estándar o tradicional. Perdón, un ratito.
Ya, requisitos que debe cumplir la harina de pescado. Según la calidad o el tipo de harina de pescado, tenemos ahí que las proteínas, tanto en la Prime como en la Super Prime, pueden llegar hasta 70% de proteínas. En cambio, un estándar tradicional máximo 68. Entonces, este es el rango de 64 a 68. El contenido de grasas es máximo del 10% para los tres tipos de harina. La humedad va a variar entre un mínimo de 7 a un máximo de 10, tanto en la Prime como en la Super Prime, y en el estándar 10%. Ácidos grasos son máximo 7,5 en la Super Prime, 10 en la Prime, y no se puede encontrar muchas veces en la estándar. Las cenizas de 13 a 16 en la Super Prime, 14 a 17 en la Prime, no se establece en la tradicional. El contenido de sal y arena, 4 en la Super Prime, 5 en la Prime y en la estándar también 5. Los TBN, que es el índice volátil total, que involucra pues la calidad también de frescura de la materia prima utilizada, en la Super Prime máximo 100 miligramos por cada 100 gramos de masa muscular, mientras que hasta 120 en la Prime. Histamina máximo 500 en la Super Prime y máximo hasta 1000 en la Prime en miligramos por ppm, ¿no? Miligramos por kilo. Digestibilidad, un porcentaje mínimo del 94%. Y el antioxidante Super Prime 150, Prime estándar aproximadamente son mínimo 150. Bien, la harina tradicional es una harina que va a fluctuar el contenido proteico entre 62 a 67%. No tiene, sin límites en su contenido de histamina, ¿no? Tampoco se exige alta frescura de la materia prima, la cual es medido con el TBN. El 66,7% de la producción de harina nacional está constituido por este tipo de producto. También se le conoce como harina tipo FAQ, ¿no? Fair Average Quality, calidad promedio regular, traducido. Su secado se hace mediante un sistema de secado a fuego directo, utilizando elevadas temperaturas que a veces pueden mermar la calidad, o sea, precipitan mucho la proteína, haciéndola un poco menos digerible. En el caso de la harina Prime, el contenido de proteína alcanza el 67 mínimo, no debe contener más de 1000 partes por millón de histamina, ya que bajo esta característica evita la intoxicación de los animales que lo consumen. Ya habíamos dicho, esto va para peces, va para porcinos y para la industria avícola. La materia prima utilizada en la elaboración de este producto debe estar fresca, con un máximo de TBN de 120 miligramos por cada 100 gramos de músculo. El 27,9% de la producción de la harina nacional está constituido por este tipo de producto. En este caso, su secado se hace mediante un sistema de vapor indirecto y a temperatura relativamente baja, conservando su valor nutricional. El precio es mayor que el de la harina tradicional. Y también está la denominada harina Super Prime, cuyo contenido proteico es mayor de 67%. No debe contener más de 500 partes por millón de histamina,
¿no? Esta histamina produce pues intoxicación. En este caso, como son 500 partes por millón, que es un tenor muy bajo, no produce intoxicación en los pollitos, inclusive en los pollitos bebé, que son los más susceptibles, ¿no? La materia prima debe tener una alta frescura, con un máximo de TBN de 100 miligramos por cada 100 gramos. Esta harina Super Pride es muy bajo en el volumen producido. El secado también se realiza mediante vapor indirecto, ¿no?, a fin de evitar la destrucción de sus nutrientes, principalmente la proteína. Y así se mantiene su valor nutritivo. Es la más cara de las tres, ¿no? De las otras dos, mejor, de las tres, esta es la más cara. También tenemos una harina residual, ¿no? Esta contiene un contenido proteico menor de 63%, ya que para esto no se utiliza el cuerpo completo del animal, sino residuos de la industria conservera o el descarte de la industria de congelado, ¿no?, donde se encuentra también cabeza, cola y alto contenido de huesos, que van a reducir pues su contenido proteico, ¿no? Al tener más cantidad de materia ósea, se elevan las sales minerales. Por lo tanto, su valor nutritivo es más bajo. Y también su precio es inferior a todos los otros tipos de harina que se han descrito anteriormente. El 1,4% de la producción nacional está constituido por este tipo de harina, ¿no? Y el sistema de secado es a fuego directo. Bien, un producto que también se obtiene de la elaboración de harina de pescado es el aceite de pescado, que bajo la norma técnica peruana 204.035 del 85, que fue revisado en el año 2010, este aceite de pescado debe contener menos del 4% de ácidos grasos libres, menos del 2% de la materia insaponificable, menos del 0,8 de humedad e impurezas, el valor yódico de 160 a 180, el índice de TOTOX de 20 a 35%, el contenido de eicosa pentenoico de 15 a 17% y el docosa hexenoico del 7 a 9%. Estos dos últimos ácidos grasos son muy requeridos en la dieta de los peces, principalmente en la dieta de los peces marinos, en las primeras etapas de su crecimiento, o sea, cuando pasan de la parte larval a poslarval. Bien, generalmente todo lo que involucra la producción de harina de pescado es desde la captura, se tiene la materia prima capturada que está en bodega. Esta posteriormente se lleva a un sistema de descarga que se denominan chatas, donde a la bodega donde se tiene la carga se le va a agregar un poco de agua marina, y luego se va a succionar, ¿no?, por bombas que están en la chata y se van a impulsar hacia la planta transformadora. Ahí llega, pasa por un desaguador rotativo donde queda el pez y el agua discurre por ese desaguador, ¿no? Esa agua va a caer a un filtro rotativo y posteriormente pasa a un sistema PAMA, que es la parte inferior donde se va a recabar el aceite y el agua va a salir un poco más limpia, que es la que se va a bombear hacia el mar. Y la parte de sólidos y de grasas se van a tratar para luego agregarlo a la fase de lípida o a la fase sólida.
Bueno, una vez que ya se ha descargado el pescado, este va a pasar, ¿no?, a unas, a un, medio de transporte, ¿no?, en mallas, que lo lleva hacia una tolva de pesaje. Posteriormente, de la tolva de pesaje va a pasar a unas pozas de almacenamiento. Y de ahí, desde esas pozas de almacenamiento, a través de un elevador de canguilones, ¿no?, o también a través de un tornillo sin fin, va a pasar hacia un distribuidor donde va a pasar a cocinadores, donde la materia prima llega y se le va a coccionar. Una vez que se le ha coccionado, va a pasar también por otro predesaguador, donde se va a tener un producto menos húmedo, y la parte líquida extraída va a pasar, este es denominado licor de prensa, hacia una separadora de sólidos. Luego esas separadores sólidos retienen los sólidos que van a pasar posteriormente al queque de prensa, y el resto va a pasar a una centrífuga para poder obtener aceite. Luego, el líquido que queda, o sea, porque en ese líquido hay aceite y otros productos, después de la centrífuga sale por un lado el aceite y por otro lado queda un residuo que se denomina agua de cola, que posteriormente se va a evaporar y también va a llegar a integrarse al proceso de la harina. Bien, una vez que ha pasado del cocinador, se ha retirado ya el licor de prensa, este producto va a ser prensado. Luego este queque integral, se denomina así al producto que ha salido ya de la compresión, de la prensa, va a pasar por unos secadores. Esos secadores posteriormente van a bajar el contenido de humedad de la harina, y al final pasa por un enfriador para bajar la temperatura de esta harina. Entonces, posteriormente, este residuo pasa a unos molinos de martillos para reducir la temperatura. Como ha salido de la prensa y se ha secado, está grumoso, está como ¿cómo se llama? Como copos gruesos. Entonces, para que esto pueda ser comercializado, debe tener una granulación más pequeña. De ahí pasa a esos molinos de martillo, donde se reduce el tamaño de partícula, ¿no? Después de esto, va a pasar a un enfriador a través de un ventilador, para posteriormente agregarle el antioxidante, y de ahí pasa a el ensacado. El ensacado de preferencia se hace dentro de un ambiente cerrado, ¿no? Y posteriormente, bueno, y eso se ensaca en sacos de 50 kilos, y de ahí se lleva a la estiva, hacia el almacén, ¿no? Y en el almacén va a pasar su tiempo de cuarentena para luego ya ser transportado, mejor dicho, ya entra a la venta. Por otro lado, el aceite que se ha obtenido, un aceite crudo, va a pasar una pulidora, donde se va a tener ya el aceite para consumo humano. En resumidas cuentas, son el proceso que se tiene para la harina de pescado. Bien, como decía, la descarga, primero la descarga, recepción y almacenamiento del pescado. La primera parte que se presenta en todo este proceso, ¿no? Como se le indicaba, en la bodega de embarcación se agrega agua para luego succionarla y llevarla
a los desaguadores de la planta, que van a separar el agua de la anchoveta. Esta agua posteriormente es llevada a los filtros rotativos o trommel para luego pasar a todo lo que es el ya sistema, les indiqué el sistema de PAMA. Bien, la descarga es efectuado en las chatas, donde va a haber bombas. Puede hacerse a través de bombas centrífugas convencionales o también con un sistema de descarga con presión a vacío. Las diferencias son las características que vemos ahí, ¿no? Las velocidades de descarga de hasta 180 toneladas hora. En las bombas centrífugas hay un daño de hasta el 60% en la materia prima en el traslado, ¿no? El deterioro es mayor y la calidad del producto final es muy bajo. Demanda mucha agua de mar, ¿no? Y hay una mayor producción de sanguaza, se está utilizando más agua. Hay mayor gasto en el tratamiento de los licores y mayor contaminación del cuerpo receptor. Es decir, si es que esta no es tratada, hay mucha sanguaza ahí que puede contaminar muy rápidamente el medio o cuerpo receptor, en este caso el mar. Hay rendimientos menores, ¿no? En cambio, en el sistema de descarga con presión a vacío, no hay contacto entre la materia prima y el elemento que lo conduce, o sea, la bomba y rodete. Hay menor deterioro y mayor calidad del producto final. No eleva mucho la altura, son sensibles a la altura neta de succión, la máxima es de 9 metros. Hay una menor velocidad de descarga a mayor altura, por este hecho de que la máxima es a 9 metros. Demanda poca agua de mar, hay menor contaminación del cuerpo receptor y menor pérdida de materia prima. Por lo tanto, los rendimientos son mucho más elevados. Bien, aquí vemos un diagrama de un equipo absorbente Moino de bombas centrífugas, ¿no? Ustedes están viendo ahí que hay una succión que lleva a un separador de aire y posteriormente a través del molino la bomba Moino se va a impulsar eso hacia la descarga, ¿no? Todo esto está en la chata. Bien, la descarga involucra tres fases. Uno, que es de la embarcación, que va a la chata a succionar la materia prima. Luego esto va a pasar ya al desaguador, ¿no? Para retirar la materia prima, que es la anchoveta del agua por el cual ha sido transportado. Toda esa solución líquida va a pasar al trommel y luego a todo el sistema PAMA. Luego, la materia prima por el elevador de mallas pasa a la tolva, a la balanza y a las pozas. La reacción de la materia prima puede pasar por un desaguador rotatorio, ¿no? Está girando y va a dejar salir por un extremo la materia prima, ¿no? Que va a pasar al transportador de mallas, como están viendo en la parte derecha. También pueden ser unos desaguadores vibratorios, o sea, va pasando por aquí, va vibrando y el agua está pasando por la parte inferior, ya que es con una malla que tiene en la parte inferior. Y de ahí pasa al transportador. Este es el transportador de mallas. En cada una de estas como bandejas, ahí se va a retener una parte de la materia prima y así va a ser trasladado hacia la parte superior.
De aquí llega a la tolva, ¿no? Donde se resecciona toda la materia que está subiendo por la malla transportadora y luego a la tolva de peso, donde se va a pesar. Pasado la tolva de peso, cae en la materia prima y esta va a ir dirigida, bueno, acá vemos las vistas, ¿no? El pesaje en la tolva. Y luego, como están viendo aquí, pasa por el elevador, llega a la tolva, el pesado y luego al almacenado en las pozas. Aquí están viendo el almacenamiento de la materia prima en las pozas. Están viendo que está cayendo aquí como un flujo, todo esto es pescado, ¿no? Y se almacena en esta poza para posteriormente pasar a la cocción. Aquí tienen almacenamiento, acá tienen una trampa también para que filtre los líquidos que pueden estar emanando posteriormente del mismo pescado, ¿no? Todo esto está en cono truncado hacia la parte central. Bien, el líquido que ingresó con la anchoveta pasa, como decía, a través de otros tambores rotatorios, ¿no? Para recuperar restos de sólidos y los líquidos van a pasar a un tratamiento posterior denominado PAMA. El líquido llega a estas celdas de flotación para retirar la grasa. Y el líquido posteriormente va a pasar a este tanque donde se va a recuperar otra parte de los sólidos y posteriormente esto ya, el residuo va a quedar agua más limpia que pasa a el mar. Por el otro lado, ya la materia prima que está en las pozas de almacenaje van posteriormente a ser trasladados hacia los cocinadores, ¿no? Aquí el proceso fundamental es de evitar de que la materia prima se deteriore más, ya que como está fresca, a la hora que se ha subido a los desaguadores iniciales y posteriormente se les ha devuelto a a un ambiente donde se va a almacenar, se ha comprimido, muchos han roto ya su parte visceral, está saliéndose las vísceras y como se indicaba al inicio de las clases, una vez que el producto ya comienza a magullarse, comienza a deteriorarse, todos los microorganismos propios en este caso del especie o del pez, van a comenzar a deteriorar la materia prima. Entonces, es preciso de que el proceso entre la resección y la cocción sea lo más rápido posible, ¿no? Este es uno de los puntos más álgidos, tanto la cocción como posteriormente el secado, son los dos puntos críticos principales en todo el proceso, ¿no? Bien, la cocción se utiliza para esterilizar, ¿no? Esterilizar la materia prima y con eso evitan el deterioro microbiológico. La cocción se hace a 95 grados centígrados, lo cual va a tener la acción microbiológica y enzimática, que son los responsables de la degradación y de la calidad del pescado. Por otro lado, va a coagular las proteínas, ¿no? Para poder posteriormente separar el aceite y los residuos viscosos. Por este lado, libera los lípidos, ¿no? Y también se libera agua.
Bien, después del cocinado, va a pasar por el pre-steiner, que tiene la finalidad de retirar el licor de prensa del cocinador. Bien. Aquí va a haber una especie de desaguado del producto cocido que luego va a ser orientado hacia las prensas. Bien. En este drenado pre-steiner, esto se va a encontrar intermedio entre el cocinador y la prensa, donde se va a pasar posteriormente para comprimir. Básicamente es un transportador de tamiz o tamiz de vibración que facilita el trabajo de la prensa, ya que se elimina un poco más de agua. Bien, se recomienda que durante el colado la temperatura del pescado cocido no descienda más de 5 grados centígrados, ya que suele ser más útil en el proceso de los cocinadores directos y mixtos. Posteriormente el pasado al pre-steiner pasa al prensado. El prensado tiene como finalidad reducir el contenido de aceite y agua en el pescado que ha sido previamente cocido. Bajo esta característica, el trabajo del secador se va a reducir y también se evitan los problemas de oxidación de los brazos de las grasas de la torta. Como se indicaba, pues en las prensas se comprime, se separa la fase líquida y queda el queque de prensa, ¿no? Aquí, una vez que sale el queque de prensa, se van a añadir todos los sólidos recuperados en el proceso para formar el queque integral. Luego, el líquido obtenido del prensado y el pre-steiner se van a tratar en la planta de aceite, ¿no?, donde se va a producir el aceite de consumo humano que luego se pueda almacenar en los tanques para luego procesarlo y conseguir el aceite refinado, ¿no? Bien, la fase líquida obtenida de los pre-steiner y de las prensas es el llamado licor de prensa. Cae a un colector y es bombeada hacia la planta de aceite. La fracción sólida obtenida de las prensas, con un porcentaje de humedad del 42 al 45%, pasa a la siguiente etapa de secado. O sea, ya se prensó, ahora se va a secar. El licor de prensa ingresa a separadoras. Este líquido contiene aceite y contiene agua. Además, proteínas disueltas, sales y partículas finas, las cuales son separadas por el proceso de centrifugación, donde se separa el sólido del líquido. Así se obtiene el licor de separadoras que va hacia las centrífugas y el queque de separadoras que junto con el queque de prensa y el concentrado forman parte del queque integral. El licor de prensa entra a las centrífugas a una temperatura mayor de 92 grados centígrados. Previamente esto ha sido calentado en intercambiadores de placas, ¿no?, y por acción de la fuerza centrífuga se separa la carga en tres fracciones. Por un lado el aceite, por otro el agua de cola y los lodos.
El aceite se conoce como aceite crudo de pescado y la calidad va a depender de la frescura de la materia prima. Los lodos provenientes de la limpieza que realizan las centrífugas automáticas se recuperan con bombas positivas y se bombean hacia las cocinas para ser adicionados al proceso productivo. Mientras que el agua de cola, que contiene normalmente de 7 a 10% de sólidos, se alimenta a la planta evaporadora para su concentración. Aquí nada se pierde. Bien. El secado consiste en remover la mayor parte del agua presente hasta el mínimo que permita su almacenamiento, minimizando la pérdida de sus propiedades nutricionales y organolépticas. Esta etapa es de gran importancia, como indicaba. Cocción y secado son los puntos más álgidos en cuanto al proceso para obtener una buena harina. Es de gran importancia por su incidencia que tiene en la calidad de la harina. Se debe tener cuidado del proceso térmico para no degradar el aminoácido lisina, que es el más lábil y es el que más se requiere en la alimentación de los organismos. Y también evitar la pérdida de digestibilidad, ¿no? Aquí el queque integral pasa por 3 etapas de secado, ¿no? En cada uno se va a reducir la humedad del queque. En primero pasa por un sistema de homogeneización a través de los rotadiscos, ¿no? Y se obtiene posteriormente un residuo denominado scrap. Este se pasa a rotatubos y luego a un secador de aire caliente para obtener un scrap seco. Este scrap seco está todavía un poco caliente, pasa a un sistema de enfriamiento para luego pasar a los molinos donde se va a producir la molienda. Esta molienda tiene dos finalidades: obtención de productos que satisfagan las condiciones y especificaciones sobre los tamaños máximos y mínimos, y que estos materiales cumplan con determinados requisitos respecto a la superficie específica. Bien, aquí es importante este proceso porque una buena apariencia granular incidirá favorablemente en la aceptación del producto en el mercado. En promedio, el 90% de las partículas presentarán un tamaño que está entre 0,3 y 0,9 milímetros, ¿no? También es importante la reducción de tamaño cuando este producto vaya a ser utilizado en la producción de alimento balanceado, ya que mientras más pequeñas son las partículas, mejor adhesión van a tener entre estas al momento de el proceso de aglomeración, es decir, cuando se van a hacer los pellets, ¿no? Bien, la harina que ya ha salido del secador es pesada por un molino seco de es pasada por un molino seco de martillos. Ahí es pesada, dice, no, es pasada por un molino seco de martillos para reducir el tamaño de los sólidos. Esta se va a desintegrar por el impacto de los martillos, por eso se denomina molino de martillos. Estos giran en torno de unos cilindros horizontales, ¿no? Entonces comprime la materia prima contra las paredes de los cilindros y al mismo tiempo por la fricción se van partiendo, se van reduciendo de tamaño. Este rotor lleva abajo una rejilla que va a retener la harina hasta que es lo suficientemente fina para poder pasar por esos orificios. Entonces esa rejilla va a ser un cernidor. Lo que queda continúa en el proceso y lo que es más pequeño pasa por el orificio para luego ya pasar a otro proceso, ¿no? Como esta
esta harina que ha entrado al molino va a estar friccionándose, va a elevar un poco la temperatura de la harina, ¿no? Por eso se utiliza posteriormente un transportador neumático que va a contribuir al enfriamiento, ¿no? Bien, posteriormente, como dice, se va a agregar un antioxidante. ¿Esto por qué? Bien, en la oxidación, una molécula de oxígeno va a reaccionar con otra de aceite y grasa en su enlace no saturado. Se dice de que los aceites tienen un alto contenido en ácidos grasos insaturados. Entonces, el oxígeno llega ahí al aceite y satura ese enlace no saturado, ¿no? Para formar un peróxido. Esto absorbe pues energía. Luego este peróxido formado va a dar lugar, ¿no?, a reacciones en cadena y va a comenzar pues a aumentar estos peróxidos. Para eso se agrega antioxidantes que toman la energía sin transmitirla a otras moléculas de grasa mientras estén activos. Si esta reacción en cadena no se detuviera, va a dar posteriormente origen a otros productos como son los aldehídos y las cetonas, que son los responsables de los malos olores y sabores propios de la rancidez de los alimentos que contienen lípidos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia del agregar el antioxidante. El antioxidante, bueno, ya la harina que ha sido reducida de tamaño, enfriada, se le añade el antioxidante, con un mínimo de 400 ppm para harinas con grasas menores a 10% y más de 500 ppm para harinas con grasas mayores al 10%. Entonces el contenido del antioxidante está en función a el contenido graso de la materia prima. Bien, y también se incluye un rotulado que indique la presencia de antioxidantes en el producto. Bien. También deben tener en cuenta de que al momento de ser embarcadas para su transporte marítimo, esta harina deba tener un mínimo de 150 ppm, ¿no?, para que pueda llegar al destino con un contenido todavía respetable de antioxidantes. Bien, como ya le agregaron el antioxidante, posteriormente se pasa a pásculas, ¿no?, donde después de ingresar las harinas por esta báscula, pasan al ensacado. Anteriormente se hacía el ensacado en ambientes abiertos, pero ahora se ha mejorado y se realiza en ambientes cerrados, lo que permite un mejor control de la contaminación cruzada. Para esto se utilizan bolsas de polipropileno de 50 kilos de capacidad. Las bolsas pueden ser de color blanco para las harinas especiales, o sea, las Prime, Super Prime, y del de color negro para las harinas estándar, de FEAC1. Y posteriormente, esto se va a llevar a almacenarlos, ¿no? Ahí acá están viendo cómo han puesto una ruma de harina especial. Están los sacos blancos. Y en la parte izquierda tienen una ruma de harina FAQ, o harina estándar.
Bien, y aquí vamos a ver el proceso. Hay audio, ¿no? Sí. Ya. ¿Cómo se produce la harina de pescado que hace posible garantizar la nutrición del mañana? Veamos paso a paso cómo es el proceso. Desde la descarga de la anchoveta, nuestra materia prima más valorada, hasta la harina que es colocada en sacos para su futura comercialización. En Taza tenemos plantas de harina y aceite de pescado a lo largo de toda la costa, desde Malabrigo al norte hasta Matarani en el sur. Y tenemos 48 embarcaciones que salen en busca de la anchoveta. Nuestro recurso lo buscamos desde la milla 6 en adelante. Es una especie muy valiosa que pescamos de manera responsable y sostenible. La anchoveta es un pez que en edad adulta mide desde 12 centímetros. Se reproduce durante todo el año y desde hace más de 20 años su biomasa se mantiene estable, con un promedio anual de 8.5 millones de toneladas. Primera etapa: descarga y almacenamiento. La anchoveta fresca se descarga en unas plataformas flotantes llamadas chatas, que están en el mar a unos 400 a 1200 metros de distancia de nuestras plantas. El proceso de descarga consiste en adicionar agua a la bodega de embarcación para generar una mezcla de agua con pescado que permita el bombeo de la materia prima sin deterioro. El pescado es succionado de la embarcación y propulsado en unas bombas a través de tuberías submarinas hasta los desaguadores de la planta. Los desaguadores son equipos que permiten separar el agua que llega a la planta producto del bombeo de la anchoveta. Es luego transportada hacia las tolvas de pesaje, donde, como su nombre indica, se pesa la materia prima para luego ser distribuida a pozas de almacenamiento. El agua de bombeo ingresa al sistema PAMA, Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, para ser tratada y retornarla al mar tan limpia como ingresó, cumpliendo los límites máximos permisibles. Segunda etapa: cocción y prensado. En esta segunda etapa, el pescado de las pozas es transportado por tornillos helicoidales hacia una bomba que impulsará la anchoveta hacia un tolvín alimentador que repartirá la carga hacia las cocinas. En esta etapa se adicionan las escamas recuperadas en el proceso de bombeo. Luego de cocerla, la anchoveta pasa al press strainer, que efectúa una primera etapa de desaguado del producto cocido y luego se deposita en las prensas. Las prensas someten al pescado a compresión para separar la fase líquida de la sólida. Al sólido resultante se le denomina queque de prensa y en esa etapa se incluyen todos los sólidos recuperados en el proceso para formar el queque integral. El objetivo de incluir los sólidos recuperados y separados en el proceso es aprovechar al máximo la materia prima, cumpliendo con los límites máximos permisibles y obteniendo los mejores rendimientos en la producción. Los líquidos productos del press strainer y el prensado son tratados en una planta de aceite con el objetivo de producir un aceite para consumo humano que es almacenado en tanques para luego ser enviado a nuestra planta Omega en Pucusana y convertirse en aceite refinado y concentrado. Tercera etapa: secado. El queque integral pasa por 3 etapas de secado y en cada una se reduce gradualmente la humedad del queque.
Primero pasa por un sistema de homogenización llamado rotadiscos, que transforma el queque integral en un producto llamado scrap. Este es transportado al rotatubos y finalmente al secador de aire caliente. Aquí lo que se obtiene es el scrap seco. Cuarta etapa: enfriado, molienda y envasado. El scrap seco es transportado hacia un equipo enfriador donde se reduce la temperatura para luego ser transferido hacia los molinos con el objetivo de hacer más finas las partículas de harina hasta obtener el granulado perfecto para nuestros clientes. Posteriormente, se le aplica antioxidante. Finalmente, pasa al área de ensacado, donde se coloca en sacos de 50 kilos que son cocidos y transportados en camiones hacia nuestros almacenes para luego ser distribuidos a nuestros clientes en todo el mundo. Nuestra harina de pescado hace posible sustentar la alimentación mundial, ya que se usa para elaborar alimento para la acuicultura, porcicultura y avicultura. De esta manera, garantizamos la alimentación de millones de personas en el Perú y el mundo. Taza es la mayor exportadora del mundo de harina de pescado. Es la de más alta calidad y cuenta con las certificaciones que la respaldan. Es un proveedor sostenible y confiable que ha recibido diversos premios y reconocimientos por su buen manejo ambiental y enfoque sostenible. Los más de 2.800 trabajadores, distribuidos en todas nuestras plantas, embarcaciones y oficinas, pero unidos por nuestros valores corporativos, estamos orgullosos del rol que cumplimos desde nuestros puestos de trabajo. Tenemos un propósito que cumplir, que nos inspira y nos motiva a seguir adelante. Garantizamos la nutrición del mañana. Bien, en el sistema, en el agua de bombeo que se descarga el producto, o sea, la choveta, ese líquido, ¿no? Pasa a un proceso PAMA-S, ¿no? Programa de Adecuación Medioambiental. Esto se realiza en las siguientes etapas. Primero se van a recuperar los sólidos insolubles que contiene el agua de bombeo. Luego, estos sólidos son enviados a la línea de proceso y la fase líquida es tratada en la siguiente etapa. La fase líquida, en esta segunda etapa, es tratada en celdas de flotación, donde se va a recuperar la grasa contenida en esta agua de bombeo. Finalmente, el líquido que ha quedado en la segunda etapa se almacena en un tanque buffer para homogeneizarlo y luego alimentarlo en una celda de flotación química para bajarle toda la cantidad de sólidos todavía que hayan quedado. Y finalmente el agua ya más limpia es la que va a pasar a un proceso de bombeo para enviarlo al medio marino, o sea, al agua, al mar. Y ya en las siguientes clases veremos ya más detenidamente cada uno de estos procesos. Bien, jóvenes, ¿alguna incógnita? Bien, por otro lado, ya ustedes deben conocer ya su nota promedio, porque eso ya se ha entregado la semana pasada a las escuelas.
Jóvenes. Ingeniero, ¿y usted no podría dictar las notas finales, por favor? ¿No las tiene? A ver, voy a ver acá en mi archivo. A ver, les dicto Aquino 15, Arias 15, Armas 14, Becerra 15, Cáceres 5, Campos 14, Cárdenas 14, Castillo 12, Choquehuanca 12, Contreras 16, Cora 11, Córdoba 16, Corrales 15, Correa 11, De la Torre 14, Fernández 15, Portón 15, Gómez 15, Guillén 14, Guzmán 13, Huacaico 10, Huamán 13, Hurtado 15, López 14, Luna 9, Medina 14, Mejía 11, Unguía 12, Olivera 15, Paico 16, Pedemonte 15, Quijandría 12, Quinto 14, Ramírez 16, Robles 13, 14, Rugel, Salcedo 15, Sosa 12, Tomás 13, Valenzuela 15, Velázquez 15, Velasco 17, Bicharra 14, Villanueva 13, Villegas 16 e Infantes 11. Esos son Ingeniero, los. Dime. ¿esas son ese ya de todo el curso o solo Sí, de teoría? no es el bimestre, promedio Vale. bimestral. El acta ya es el acta, estoy diciendo acta, o sea, su nota del primer bimestre. Ok, ingeniero, gracias. Ahí está ya la teoría, la práctica y para los que pusieron también su otra nota.